Imagina que esta misma noche, mientras cierras los ojos y te sumerges en el silencio previo al sueño, existe un mensaje capaz de abrir en tu mente una puerta que siempre estuvo ahí, esperando a ser activada. Una llave que no solo transforma tus pensamientos, sino que prepara todo tu campo energético para que, en tan solo 24 horas, despiertes en una realidad distinta, una realidad donde aquello que parecía inalcanzable comienza a acercarse a ti con una naturalidad sorprendente, como si hubieras dado un salto invisible pero tangible hacia una nueva dimensión de posibilidades. Ese es el poder oculto en el título de este video. Escucha este mensaje antes de dormir y activa tu salto cuántico en 24 horas. Y lo que estás a punto de descubrir no es un conjunto de palabras bonitas, ni un simple ejercicio de motivación pasajera, sino una experiencia diseñada para tocar las fibras más profundas de tu subconsciente y reprogramar en él la certeza de que puedes atraer y vivir aquello que hasta hoy considerabas imposible. Lo fascinante de este proceso es que no necesitas años de esfuerzo ni técnicas complicadas, porque este salto cuántico no responde a la lógica del tiempo ni a las limitaciones del esfuerzo lineal. Responde al estado interno que generas en ese instante en que tu mente consciente se apaga y tu subconsciente queda receptivo como una esponja, absorbiendo todo lo que se le entrega con emoción e intención. En esas horas de sueño ocurre la verdadera magia, porque mientras descansas, tu cerebro activa patrones que reconfiguran tu forma de percibir la vida, y esa nueva percepción es la que atrae, sin que te des cuenta, las personas, las oportunidades y las circunstancias que necesitas para dar el giro que deseas. Y esta noche, si permaneces aquí hasta el final, tendrás en tus manos el conocimiento preciso para encender ese mecanismo. Un conocimiento que muchas personas ya han probado y que ha generado cambios que parecían sacados de un milagro, pero que en realidad son el resultado natural de comprender cómo funciona la mente y cómo se conecta con el universo. Quédate hasta el final, porque allí está la clave más valiosa, el detalle indispensable que hace que este mensaje no se quede en un simple ritual nocturno, sino que se convierta en la chispa que prende el fuego de tu transformación. Porque si aplicas lo que vas a descubrir en los próximos minutos, no solo activarás tu salto cuántico en 24 horas, sino que empezarás a despertar cada día con la certeza de que estás caminando hacia una versión de ti mismo más plena, más abundante y más consciente. Ahora que has abierto esta puerta, el viaje apenas comienza, y lo que viene a continuación te mostrará por qué este proceso es posible y cómo prepararte para experimentarlo. Cuando hablamos de un salto cuántico, no nos referimos a algo abstracto o meramente místico, sino a un fenómeno real que ocurre dentro de ti y que tiene consecuencias visibles en tu vida diaria. Y para entenderlo, primero, hay que romper la idea de que los cambios importantes requieren siempre procesos largos, lineales y dolorosos, porque un salto cuántico es precisamente lo contrario. Es el acto de desplazarte de un estado a otro de manera repentina, como si hubieras cambiado de carril en la autopista de tu vida y de pronto te encontrarás en un camino completamente distinto, sin haber recorrido paso a paso la distancia que los separa. Es ese instante en el que la vibración de tu mente y de tu ser se alinean de tal forma que atraes experiencias que antes parecían fuera de tu alcance y lo haces sin esfuerzo forzado, simplemente porque tu frecuencia interna cambió y con ella la realidad que se despliega frente a ti. Este concepto tiene su raíz en la física cuántica, donde las partículas no se mueven de manera gradual de un punto a otro, sino que saltan instantáneamente de un estado a otro, sin pasar por lo intermedio. Y lo fascinante es que este principio no se queda en la ciencia, sino que también se refleja en la experiencia humana. Porque cuando alguien logra un salto cuántico en su vida, lo que realmente ha sucedido es que su mente, su emoción
y su intención se han sincronizado en un punto tan poderoso que la energía que emite es reconocida por el universo como una señal clara de que está listo para acceder a un nuevo nivel de existencia. Y entonces, las circunstancias empiezan a reorganizarse a su favor, como si una fuerza invisible abriera puertas que antes estaban cerradas, creando una sensación de milagro, pero que en realidad es la consecuencia natural de una vibración elevada y coherente. Piensa por un momento en esas historias que a veces escuchamos de personas que parecían estar en un callejón sin salida, y de la noche a la mañana encontraron la oportunidad que cambió todo, como aquel empresario que después de meses de rechazos recibió en un solo día la llamada que le abrió el negocio de su vida, o la persona que buscaba sanación durante años y de repente encontró la práctica, la medicina o el contacto que le devolvió la salud en un tiempo récord, o incluso aquellos que, tras vivir una ruptura dolorosa, conocieron casi de inmediato a alguien con quien conectaron de manera tan profunda que parecía que se hubieran encontrado después de una eternidad. Todas estas experiencias no son casualidades aisladas, sino ejemplos claros de saltos cuánticos en acción, momentos en los que algo cambia dentro y todo empieza a cambiar fuera. Lo más importante de todo esto es comprender que tú también puedes vivir ese tipo de transformación, porque un salto cuántico no está reservado para unos pocos elegidos, sino que es una posibilidad latente en cada persona que decide activar su poder interno y alinearlo con la energía correcta. Y aquí es donde el mensaje que escucharás antes de dormir juega un papel fundamental, porque aprovecha el momento exacto en el que tu mente subconsciente es más receptiva y coloca en ella el código necesario para que tu vibración cambie y empiece a atraer un nuevo escenario de vida en tan solo 24 horas. Y si permaneces conmigo en este viaje, irás descubriendo cómo preparar tu mente y tu cuerpo para que ese salto no solo sea posible, sino inevitable, porque cuando lo entiendes y lo practicas, ya no hay vuelta atrás. La transformación comienza y todo lo que parecía imposible empieza a ordenarse a tu favor. Si ya comprendiste que un salto cuántico es un cambio repentino de estado que puede transformar tu vida en cuestión de horas, ahora es necesario entender por qué el momento antes de dormir es la llave que abre esa posibilidad, porque no todos los instantes del día son iguales. Y aunque puedas repetir afirmaciones o visualizar en cualquier momento, existe un umbral único que se abre cuando tu mente consciente empieza a apagarse y tu subconsciente queda expuesto como un terreno fértil, dispuesto a recibir cualquier semilla que deposites en él. Y ese umbral es justamente el instante previo al sueño, ese momento en que tus ondas cerebrales descienden desde la actividad acelerada del día hasta un estado más lento y receptivo, conocido como ondas alfa y teta, estados en los que ya no filtras ni cuestionas con lógica lo que escuchas o piensas, simplemente lo absorbes como una verdad que se graba directamente en tu interior, moldeando tu percepción y creando la base de tu realidad. Durante todo el día, tu mente consciente actúa como un guardián que decide qué información entra y qué información rechaza, cuestionando, evaluando y comparando con lo que ya conoces, lo que significa que si intentas introducir un nuevo patrón o una creencia diferente en medio de tu rutina, muchas veces ese guardián lo bloquea con frases como «eso no es posible», «eso no me va a pasar a mí», «eso es demasiado bueno para ser verdad». Pero en la noche, justo antes de dormir, ese guardián se retira, se relaja, baja la guardia, y es allí donde tienes la oportunidad de introducir en tu subconsciente mensajes cargados de intención, emoción y verdad que no encuentran resistencia, sino que son recibidos como órdenes que el subconsciente acepta y empieza a ejecutar sin cuestionar, como un programa que se instala en un ordenador y que luego dirige silenciosamente todo el sistema. Lo que hace que este momento sea tan poderoso es que el subconsciente es el verdadero arquitecto de tu vida,
porque es quien regula no solo tus hábitos y reacciones automáticas, sino también la manera en que percibes las oportunidades y cómo respondes ante ellas. Y por eso, si justo antes de dormir colocas en él un mensaje claro y repetido con emoción, al despertar tu mente ya no opera desde los mismos patrones antiguos, sino que empieza a reconocer caminos que antes ignoraba, a ver posibilidades que antes parecían invisibles y a atraer situaciones que están en sintonía con esa nueva programación, lo que significa que en menos de 24 horas puedes empezar a notar cambios que parecen pequeños, pero que son señales claras de que la realidad está respondiendo a tu nueva vibración. Imagina que justo antes de dormir colocas en tu mente una afirmación poderosa como «Mañana será el comienzo de mi nueva realidad», y acompañas esa frase con la emoción genuina de expectativa, gratitud y certeza. Entonces, mientras duermes, tu subconsciente trabaja en silencio, reorganizando la forma en que percibes la vida y preparando tu sistema interno para reconocer aquello que esté alineado con esa frase, de modo que cuando despiertes, quizá recibas un mensaje inesperado, una llamada, una idea repentina o una coincidencia que te indica que algo ha cambiado, y eso es el inicio de tu salto cuántico, un inicio que no vino de la nada, sino de la semilla que plantaste en tu mente justo antes de dormir. Por eso, el momento previo al sueño no es un tiempo cualquiera que debas llenar con distracciones, pantallas o preocupaciones. Es un portal sagrado en el que decides qué tipo de información llevará el timón de tu vida en las próximas horas y días, y si aprendes a utilizarlo con conciencia, si lo aprovechas cada noche para introducir mensajes positivos, cargados de intención y coherencia con lo que deseas, empezarás a notar cómo el universo entero responde como un eco a las vibraciones que emitiste mientras tu cuerpo descansaba. Porque el subconsciente no duerme, sigue trabajando sin pausa y convierte en real aquello que le entregaste como verdad en ese estado vulnerable y receptivo. Y aquí es donde la práctica de escuchar un mensaje específico antes de dormir se convierte en la herramienta más poderosa para activar un salto cuántico, porque no depende de que recuerdes hacerlo durante el día, ni de que tengas fuerza de voluntad constante. Simplemente dejas que el sonido, las palabras y la vibración lleguen a tu subconsciente en el momento más receptivo, y él se encarga del resto, como si hubieras contratado a un asistente invisible que trabaja toda la noche para ti, preparando el terreno de tu nueva realidad. Y ese es el motivo por el cual tantas personas que han experimentado esta técnica reportan resultados sorprendentes en tan solo 24 horas, porque no es magia, es ciencia aplicada al momento más estratégico de tu mente. De este modo, entender la importancia de la mente antes de dormir no es solo una explicación técnica, sino la base que te prepara para comprender la verdadera magnitud del mensaje que escucharás esta noche. Un mensaje diseñado no solo para relajarte, sino para sembrar en lo más profundo de tu ser la semilla de la transformación. Porque allí, en ese instante en el que cierras los ojos y te entregas al descanso, tienes en tus manos la oportunidad de decidir cómo será el mañana. Y es justo ahí donde se activa el mecanismo que hará posible tu salto cuántico en solo 24 horas. Ahora que comprendes por qué el instante previo al sueño es el momento más poderoso para plantar nuevas semillas en tu mente, es momento de profundizar en la naturaleza del mensaje que escucharás antes de dormir, porque no todas las palabras tienen el mismo impacto, y no cualquier frase logra penetrar en tu subconsciente de manera tan profunda como para activar un salto cuántico en 24 horas. Y es aquí donde entra en juego lo que podríamos llamar un mensaje oculto, una vibración especial, disfrazada de palabras simples que, al repetirse con intención y al escucharse en el estado receptivo de la mente nocturna, funcionan como un código secreto que desbloquea tu potencial dormido y despierta dentro de ti una fuerza que siempre estuvo presente, pero que permanecía silenciada bajo capas de miedo, duda y condicionamiento.
Este mensaje oculto no es algo inventado de la nada, sino la destilación de principios universales que han sido transmitidos en diferentes culturas, religiones y tradiciones a lo largo de los siglos, pero que muchas veces permanecieron velados para la mayoría, porque comprenderlos y aplicarlos requiere una disposición interna que no todos estaban preparados para asumir, y sin embargo hoy, gracias a la apertura de conciencia que vivimos, tienes acceso directo a este conocimiento y a esta práctica que puede cambiarlo todo, porque al escuchar el mensaje en ese momento de máxima receptividad, no solo introduces una idea en tu mente, sino que activas una llave energética que conecta tu subconsciente con la frecuencia del salto cuántico, sintonizando tu vibración con la de aquellos que ya han dado ese paso y han experimentado cambios tan grandes que parecen milagros, pero que en realidad son el resultado de entender y aplicar este mecanismo de manera consciente. Lo fascinante de este proceso es que tu subconsciente no distingue entre realidad y sugestión, cuando lo que recibe está cargado de emoción y repetición, y por eso el mensaje oculto funciona como un atajo hacia tu nueva identidad, porque no necesitas pasar años convenciendo a tu mente consciente de que todo puede cambiar. Simplemente permites que tu subconsciente lo acepte como un hecho consumado, y cuando él lo acepta, el resto de tu vida empieza a alinearse sin resistencia, porque este nivel de tu mente gobierna tu comportamiento automático, tu manera de interpretar lo que ves, e incluso las oportunidades que reconoces o ignoras sin darte cuenta, de modo que al recibir el mensaje oculto antes de dormir, tu subconsciente despierta con una nueva programación y empieza a atraer experiencias que reflejan ese cambio interno de manera natural y acelerada. Existen testimonios impactantes de personas que aplicaron este principio de forma sencilla y vieron resultados inmediatos, como la historia de Clara, una mujer que llevaba meses buscando trabajo sin éxito y que, tras escuchar el mensaje oculto cada noche durante una semana, recibió una llamada inesperada de una empresa que no recordaba haber contactado y que terminó ofreciéndole una posición mucho mejor de lo que había imaginado. O el caso de Javier, que estaba atravesando una crisis personal y económica, y después de escuchar el mensaje antes de dormir durante 3 noches consecutivas, recibió la propuesta de un antiguo amigo para asociarse en un proyecto que no solo le devolvió la estabilidad financiera, sino que le dio una nueva motivación para levantarse cada mañana, y aunque desde fuera parezcan casualidades, quienes experimentan este fenómeno saben que lo que ocurrió fue la consecuencia directa de reprogramar su subconsciente en ese instante preciso de vulnerabilidad y apertura mental. Este es el poder del mensaje oculto. No actúa en la superficie, no busca convencer a tu mente consciente, sino que penetra directamente en el núcleo de tu programación, en esa parte de ti que dirige silenciosamente cada aspecto de tu vida sin que siquiera lo notes. Y es allí donde siembras la idea de que un salto cuántico es no solo posible, sino inevitable, porque ya está ocurriendo dentro de ti, y una vez que esa verdad queda grabada, la vida no tiene otra opción que reflejarla en las experiencias que atraes, en las personas que conoces y en las oportunidades que aparecen frente a ti de maneras inesperadas pero perfectas, porque el subconsciente no cuestiona, simplemente ejecuta. Y cuando la orden que recibe es clara, coherente y repetida, su respuesta es inmediata y poderosa. De este modo, entender la importancia del mensaje oculto en tu subconsciente es la base para comprender por qué escuchar algo antes de dormir puede provocar transformaciones tan grandes en tan poco tiempo, porque no es un simple ritual de relajación, ni una práctica simbólica, sino una estrategia precisa que aprovecha el momento más vulnerable y receptivo de tu mente para reescribir el guión de tu vida desde adentro, de manera que al despertar ya no seas la misma persona que se fue a dormir, sino alguien con una nueva programación, una nueva vibración y, por lo tanto, una nueva realidad que empieza a manifestarse casi de inmediato. Y cuando comprendes esto, empiezas a mirar el acto de dormir con otros ojos
no como el final pasivo de un día, sino como el inicio silencioso de una transformación que puede redefinir tu mañana. Y en ese instante, te das cuenta de que todo lo que parecía imposible puede comenzar con algo tan simple como escuchar un mensaje antes de cerrar los ojos. Un mensaje que actúa como semilla, como código y como llave, abriendo la puerta a un futuro que hasta ayer parecía inalcanzable. Y es aquí donde la práctica cobra un sentido más profundo, porque ya no se trata solo de intentarlo, sino de permitirte experimentar el poder que siempre estuvo oculto en tu interior y que ahora estás listo para activar. Cuando hablamos de un salto cuántico, no basta con escuchar un mensaje o repetir unas palabras como si fueran fórmulas mágicas, porque el verdadero poder no está solo en lo que se dice, sino en la vibración que acompaña esas palabras. Y esta vibración no es otra cosa que la energía emocional y mental que emites en cada instante. Una energía que actúa como una señal constante hacia el universo, atrayendo experiencias que resuenan con ella. Y aquí es donde la práctica nocturna adquiere una dimensión todavía más profunda, porque al escuchar el mensaje antes de dormir, no solo introduces nuevas ideas en tu subconsciente, sino que también ajustas tu vibración, elevándola a un nivel que funciona como un imán irresistible para oportunidades, encuentros, coincidencias y resultados que, desde fuera, parecen milagrosos, pero que en realidad son la consecuencia directa de haber sintonizado tu frecuencia con un plano de posibilidades más elevado. Imagina por un momento que la realidad en la que vives no es fija ni sólida como siempre nos han enseñado, sino un océano de infinitas posibilidades que coexisten al mismo tiempo, y que tu experiencia individual depende de cuál de esas posibilidades eliges sintonizar con tu vibración, porque si tu energía está anclada en el miedo, la duda o la carencia, atraerás más experiencias que reflejen esas emociones. Pero si tu vibración se eleva hacia la confianza, la gratitud y la certeza de que todo ya está dado para ti, entonces tu vida comienza a desplegar escenarios completamente distintos. Y el salto cuántico ocurre cuando ese cambio vibracional es tan intenso que en un instante pasas de un carril lleno de obstáculos a un camino fluido, donde las cosas parecen llegar con facilidad, como si un portal invisible se abriera y te trasladara hacia una nueva dimensión de experiencias. Lo fascinante es que este principio de vibración ha sido conocido desde tiempos antiguos, aunque con diferentes nombres, porque ya sea que lo llamen la ley de la atracción, la ley de la correspondencia o la frecuencia de la fe, en esencia se trata de lo mismo. Lo semejante atrae lo semejante, y tu vida externa siempre será el reflejo de tu vibración interna. Por eso el mensaje que escucharás antes de dormir no se limita a darte esperanza, sino que ha sido diseñado para activar emociones específicas que eleven tu frecuencia de inmediato, colocándote en sintonía con un nivel de realidad donde lo imposible se vuelve posible. Y esto explica por qué tantas personas que han practicado este ritual nocturno reportan cambios en tan poco tiempo, porque no están trabajando en la superficie, sino en la raíz vibracional que lo determina todo. Uno de los casos más inspiradores es el de Mariela, una mujer que durante años intentó superar un bloqueo económico sin resultados y que tras escuchar el mensaje nocturno acompañado de la vibración adecuada, comenzó a sentir una paz profunda que nunca antes había experimentado. Y en cuestión de días, apareció en su vida una oportunidad laboral que no solo resolvió su situación financiera, sino que también le permitió descubrir talentos que tenía escondidos. Y lo más sorprendente de su historia no es el cambio externo, sino cómo su vibración interna se transformó de manera tan radical que incluso su círculo cercano notaba en ella una energía diferente, luminosa y magnética, como si hubiera abierto un portal hacia una versión más plena y abundante de sí misma. Esto mismo lo han confirmado estudios sobre la resonancia emocional y la neuroplasticidad, mostrando que cuando una persona mantiene una vibración elevada y coherente, su cerebro empieza a crear nuevas conexiones neuronales que refuerzan comportamientos,
pensamientos y percepciones alineadas con esa vibración, lo que significa que no es solo un cambio místico, sino un fenómeno real y medible. Y lo poderoso es que este proceso puede acelerarse en el estado previo al sueño, porque es ahí donde la mente deja de resistirse y la vibración puede asentarse más profundamente, transformando no solo cómo te sientes, sino lo que experimentas al día siguiente, como si hubieras dado un paso invisible hacia otra versión de la realidad que ya estaba esperándote. De este modo, comprender que la vibración abre portales es entender que no estás atado a tu situación actual, que no importa lo bloqueado que parezca tu camino, ni lo limitado que creas que son tus recursos, porque al cambiar tu vibración cambias la frecuencia de tu vida. Y entonces nuevos caminos se despliegan como por arte de magia, caminos que siempre estuvieron allí pero que no podías ver ni recorrer hasta que tu energía se ajustó a la frecuencia adecuada. Y este ajuste no es cuestión de suerte ni de casualidad, es un acto consciente que se activa con prácticas como el mensaje nocturno, que reprograma tu mente y eleva tu vibración justo cuando eres más receptivo. Y esa es la clave para abrir el portal que conecta tu presente con una nueva realidad en menos de 24 horas. Por eso, cuando esta verdad empieza a integrarse, entiendes que tu salto cuántico no es un acontecimiento lejano ni un privilegio reservado para unos pocos, sino una posibilidad inmediata que depende únicamente de tu capacidad de sintonizarte con la vibración correcta. Y lo extraordinario es que ese proceso puede comenzar hoy mismo, esta noche, mientras escuchas el mensaje oculto antes de dormir, porque en ese instante, el universo entero empieza a responder a la frecuencia que emites y abre ante ti portales invisibles que te conducen hacia un mañana radicalmente distinto al que hubieras experimentado de no haber elevado tu vibración. Y esa certeza es lo que convierte esta práctica en algo tan transformador y tan urgente de experimentar. Cuando entendemos que la vibración abre portales hacia nuevas posibilidades, lo siguiente es reconocer que no basta con elevar esa vibración una sola vez, porque la mente subconsciente, aunque poderosa, también es profundamente influenciable por la repetición, y es precisamente esta repetición nocturna la que convierte una práctica aislada en un proceso transformador capaz de sostener y amplificar los cambios, porque cada vez que antes de dormir expones tu mente al mensaje, no solo estás alimentando un pensamiento pasajero, sino que estás grabando un código energético y emocional que se vuelve más fuerte con cada repetición, como si estuvieras tallando una huella invisible en tu cerebro y en tu campo energético, hasta que llega un punto en que la nueva vibración ya no es un estado temporal, sino tu estado natural. Lo fascinante de este proceso es que cada noche funciona como un refuerzo acumulativo, y aunque al principio pueda parecer que nada sucede, en realidad, tu subconsciente está reorganizando silenciosamente tu percepción y tus patrones internos, porque lo que ayer era extraño, hoy se vuelve familiar, y lo que hoy parece imposible, mañana se empieza a sentir inevitable, y esta transición ocurre gracias a la repetición, que es la clave con la que siempre se han grabado las creencias más profundas en tu mente. Y lo poderoso de aprovechar este mecanismo de manera consciente es que ahora no estás repitiendo ideas limitantes, sino afirmaciones cargadas de intención que expanden tu horizonte y reprograman tu energía hacia un estado de abundancia, confianza y certeza absoluta. Si lo piensas, todo en la vida se ha aprendido por repetición, desde las palabras que hablas hasta la manera en que interpretas la realidad, y por eso lo que escuchas en el instante previo al sueño tiene tanta fuerza, porque no se queda en un plano superficial, sino que se hunde hasta las capas más profundas de tu subconsciente y empieza a reemplazar lentamente los programas antiguos que limitaban tu experiencia. Y esta sustitución no ocurre de manera caótica, sino con un orden preciso, porque cada repetición nocturna refuerza las conexiones neuronales que sostienen el nuevo patrón, y esas conexiones se vuelven más firmes,
más rápidas y más automáticas, hasta que tu mente ya no duda de lo que antes parecía inalcanzable y empieza a actuar como si aquello que deseas fuera lo más normal del mundo. Un ejemplo poderoso de esto es el caso de Daniel, un hombre que durante años luchó con la creencia de que nunca sería capaz de salir de sus deudas, porque había crecido escuchando frases como «el dinero siempre falta» o «la vida es demasiado dura». Y cada noche, sin darse cuenta, repetía esos mismos pensamientos justo antes de dormir, alimentando un ciclo que lo mantenía atrapado. Pero cuando comenzó a escuchar el mensaje nocturno y a repetirlo durante varias semanas, algo increíble sucedió. Al principio, solo notaba una sensación de calma. Luego empezó a tener sueños vívidos, donde se veía libre de preocupaciones económicas, y poco a poco, su comportamiento diurno cambió de manera natural. Empezó a tomar decisiones más seguras, a detectar oportunidades que antes pasaban desapercibidas, y en cuestión de meses, su situación financiera se transformó por completo, no porque la repetición fuera un truco mágico, sino porque había reprogramado su subconsciente a través de la constancia nocturna. Y aquí está el verdadero secreto. La repetición nocturna no solo imprime nuevas creencias, sino que también activa un fenómeno de resonancia con el universo, porque cada vez que repites, tu vibración se refuerza, y cuanto más estable es esa vibración, más rápido atraes experiencias que resuenan con ella, y es entonces cuando empiezas a notar coincidencias, sincronicidades y oportunidades inesperadas que parecen llegar de la nada, aunque en realidad están respondiendo a la frecuencia estable que tu práctica ha consolidado. Y este efecto acumulativo es lo que hace que muchas personas experimenten resultados sorprendentes en tan solo 24 horas, porque la repetición nocturna acelera el proceso al aprovechar un estado mental en el que no hay resistencia y todo lo que se imprime se absorbe como verdad. Lo más inspirador de todo es que no necesitas años para ver los cambios, porque el subconsciente no mide el tiempo como lo hace la mente consciente, y por eso, cuando la repetición se combina con la emoción y la vibración adecuada, incluso unas pocas noches pueden desencadenar transformaciones que otros tardan décadas en lograr, y lo mejor es que este proceso se vuelve cada vez más fácil, porque mientras más repites, más natural se siente, y mientras más natural se siente, más profundo se graba, hasta que llega un punto en que ya no necesitas forzarte, porque el nuevo patrón se convierte en tu manera automática de pensar, sentir y actuar, y es ahí cuando el salto cuántico se vuelve tu estado permanente. De esta manera, comprender y aplicar el poder de la repetición nocturna es darle a tu mente y a tu vida la herramienta más sencilla pero a la vez más poderosa para abrirte a una nueva realidad, porque no importa cuán condicionado hayas estado por el pasado, ni cuántas veces hayas fallado en el intento de cambiar, cada noche es una nueva oportunidad de reescribir tu historia, y cada repetición es un paso firme hacia la manifestación de aquello que tanto has deseado. Y lo más grandioso de todo es que mientras más lo practicas, más comprendes que tu subconsciente no es tu enemigo ni un obstáculo, sino el aliado más poderoso que tienes para crear una vida extraordinaria. Y este aliado se activa y se fortalece cada vez que te entregas al ritual nocturno con convicción y disciplina. Cuando ya comprendes el poder de la repetición nocturna y entiendes cómo cada palabra pronunciada justo antes de dormir se convierte en un código que moldea tu subconsciente, surge una herramienta aún más poderosa que eleva la efectividad de todo el proceso y la multiplica exponencialmente. Y esa herramienta es la visualización, porque mientras las palabras penetran en tu mente profunda como comandos que ordenan, la visualización crea escenarios completos que hacen que tu cerebro y tu cuerpo sientan que esos comandos ya se cumplieron, y cuando ambos elementos se combinan, palabra y visualización, intención y emoción, tu mente subconsciente recibe un mensaje tan fuerte, tan coherente y tan real, que no tiene más opción que reorganizar tu vida externa
para que coincida con esa imagen que ya reconoció como verdadera. La visualización antes de dormir no es simplemente imaginar de manera vaga lo que deseas, es construir una experiencia sensorial completa que involucra imágenes, sonidos, olores, sensaciones físicas y sobre todo emociones intensas, porque tu subconsciente no diferencia entre lo que ocurre afuera y lo que se experimenta adentro con suficiente realismo. Y por eso, si cierras los ojos y no solo piensas en tu deseo, sino que lo vives como si ya estuviera aquí, tu mente comienza a crear las conexiones neuronales necesarias para sostener esa realidad, y tu campo energético empieza a emitir la frecuencia que atrae exactamente lo que estás proyectando. Y lo maravilloso de hacerlo en la noche es que entras en un estado en el que tu cerebro ya no lucha con las distracciones ni las dudas, porque se encuentra entre la vigilia y el sueño, en una frontera donde la imaginación se convierte en una poderosa herramienta de programación que penetra en lo más profundo de tu ser. Imagina que tu deseo es alcanzar la libertad financiera. No basta con repetir frases como «soy abundante» o «el dinero fluye hacia mí». Aunque esas afirmaciones son necesarias, lo que realmente acelera el proceso es que cierres los ojos y te veas recibiendo el mensaje de que tu cuenta bancaria ha crecido. Escuches el sonido de la notificación en tu teléfono. Sientas la emoción en tu pecho, el cosquilleo en tu piel, la sonrisa en tu rostro, e incluso imagines la conversación que tendrías con alguien cercano contándole la buena noticia, porque en ese instante, tu subconsciente no está recibiendo solo palabras, sino una experiencia completa que registra como una vivencia real. Y eso es lo que lo convence de que debe reorganizar tu realidad externa para igualar la interna. Y lo fascinante es que este mismo principio aplica para cualquier área de tu vida. Si lo que deseas es transformar tus relaciones, puedes verte rodeado de personas que te valoran y te aman. Puedes escuchar sus voces, sentir sus abrazos, oler su perfume y sobre todo experimentar la emoción de pertenencia y conexión profunda. Y si tu meta está en la salud, entonces puedes visualizar tu cuerpo ligero, fuerte, lleno de energía, imaginando cómo corres, cómo respiras, cómo disfrutas de tu vitalidad con una sensación de gratitud que llena cada célula. Y cuanto más detallada y emocional sea tu visualización, más impacto tendrá en tu subconsciente, porque éste no se activa con ideas abstractas, sino con experiencias completas que generan una respuesta emocional intensa. Un caso muy inspirador es el de Laura, una mujer que había intentado durante años manifestar un cambio en su vida laboral sin éxito, porque aunque repetía afirmaciones y mantenía pensamientos positivos, no lograba sentirlos como reales, hasta que un día decidió acompañar sus palabras con visualización antes de dormir, y cada noche se veía a sí misma recibiendo una oferta de trabajo. Imaginaba la voz del reclutador, la sensación de sostener el contrato en sus manos, el olor de la oficina nueva y hasta el sonido de sus zapatos caminando en un lugar diferente. Y lo más impresionante es que después de menos de un mes de practicarlo, recibió una llamada inesperada con una propuesta laboral que coincidía exactamente con lo que había visualizado. Y ella misma describió la experiencia, diciendo que lo sintió como un déjà vu, porque todo se desarrolló con los mismos detalles que había proyectado en su mente noche tras noche. Esto ocurre porque la visualización no solo actúa en tu mente, sino en tu cuerpo, porque cuando experimentas una imagen con suficiente intensidad emocional, tu cerebro libera neurotransmisores y hormonas que crean un estado fisiológico coherente con lo que imaginas, y tu cuerpo responde como si lo estuvieras viviendo, lo que significa que cada célula de tu organismo empieza a vibrar en la misma frecuencia que tu deseo, y esto no solo atrae la experiencia, sino que te prepara internamente para reconocerla, aceptarla y sostenerla cuando aparezca en tu vida, porque no sirve de nada manifestar algo si no estás preparado para recibirlo. Y la visualización cumple esa doble función de atraer y de entrenar.
de programar tu mente y de preparar tu cuerpo. Al unir la repetición nocturna de las palabras con la visualización intensa y emocional, estás creando un circuito completo en el que tu subconsciente recibe un mensaje verbal, una imagen interna y una respuesta emocional que se refuerzan entre sí. Y ese circuito es tan poderoso que genera un estado de coherencia interna imposible de ignorar. Un estado en el que cada parte de ti está alineada con tu deseo. Y cuando alcanzas ese punto, el salto cuántico se vuelve inminente, porque el universo responde de inmediato a la vibración clara, estable y coherente que emites, y lo hace reorganizando tus circunstancias para que coincidan con la realidad que ya has creado dentro de ti. Porque lo interno siempre precede a lo externo, y lo invisible siempre se convierte en visible. Y lo más transformador es que cada noche que practicas la visualización antes de dormir, no solo te acercas más a tu meta, sino que entrenas a tu mente a sostener imágenes positivas en lugar de imágenes negativas. Porque muchas veces, sin darnos cuenta, lo que hacemos antes de dormir es pensar en preocupaciones, problemas y miedos. Y esas visualizaciones también tienen un efecto poderoso en el subconsciente, pero en dirección contraria. Y por eso cambiar ese hábito y reemplazarlo por imágenes que te llenen de confianza, gratitud y entusiasmo es una de las decisiones más sabias y más efectivas que puedes tomar. Porque literalmente estarás usando el mismo poder que antes jugaba en tu contra para impulsar tu crecimiento, tu abundancia y tu transformación personal. De esta manera, la visualización antes de dormir se convierte en el complemento perfecto de la repetición nocturna, porque mientras una graba el mensaje como un código verbal, la otra lo refuerza como una experiencia completa, y juntas crean la fórmula más efectiva para activar un salto cuántico en tan solo 24 horas. Y lo más emocionante de todo es que cuanto más practicas, más natural se vuelve, y cuanto más natural se vuelve, más rápido se manifiesta, hasta que llega un punto en que no solo cambias un área de tu vida, sino que todo tu universo empieza a reorganizarse para reflejar tu nuevo estado interno. Y en ese momento comprendes que la visualización no es un simple ejercicio mental, sino la herramienta que convierte los sueños en realidades palpables y sostenibles. Lo que la mayoría de las personas desconoce es que el subconsciente no responde a las palabras de la manera en que creemos, porque su verdadero lenguaje no es el del razonamiento lógico ni el de los discursos extensos, sino un idioma simbólico y emocional, un lenguaje oculto que se expresa en imágenes, sensaciones, emociones e impulsos internos, y es precisamente por esta razón que tantas veces intentamos convencernos con frases positivas que no logran generar un cambio real, porque si esas frases no se acompañan de un sentimiento profundo o de una imagen clara, el subconsciente las percibe como ruido vacío y no como instrucciones genuinas. Y esto explica por qué hay quienes repiten cientos de veces al día afirmaciones como «soy exitoso» o «estoy sano», pero en su interior sienten lo contrario, y ese sentimiento termina anulando la palabra, porque en el lenguaje del subconsciente, la emoción siempre tiene más peso que la lógica. Este lenguaje oculto es el que actúa cada noche cuando entras en ese estado especial entre la vigilia y el sueño, porque allí la mente consciente se relaja, deja de cuestionar, deja de juzgar, y permite que las imágenes y emociones se filtren sin resistencia hacia el nivel más profundo de tu ser. Y es allí donde las semillas de lo que imaginas y sientes se plantan con más fuerza, porque en ese terreno fértil no hay distracciones, no hay filtros y no hay barreras, solo receptividad absoluta, y todo aquello que siembras en forma de palabras cargadas de emoción y de imágenes intensas empieza a crecer en silencio hasta que se manifiesta como una experiencia externa. Y esto no es magia, sino la consecuencia natural
de haber aprendido a hablar en el idioma que tu subconsciente entiende. Imagina por un momento que tu subconsciente fuera como un niño pequeño, que no entiende largas explicaciones, pero sí responde con fuerza a los gestos, a los tonos de voz y a las emociones de quienes lo rodean, porque de nada sirve decirle con palabras frías, estoy bien, si lo que percibe es tu rostro tenso, tu voz temblorosa y tu energía cargada de miedo. En cambio, si recibe una frase simple, acompañada de una emoción auténtica, lo acepta de inmediato como verdad. Y lo mismo ocurre contigo cada vez que entras en contacto con tu mundo interno, porque tu subconsciente no necesita grandes discursos, sino imágenes vívidas y emociones sinceras que le indiquen hacia dónde debe dirigir tu vida. Y al comprender esto, te das cuenta de que la clave no está en repetir mecánicamente, sino en sentir profundamente cada palabra e imagen como una experiencia real. Un ejemplo poderoso de cómo funciona este lenguaje lo encontramos en personas que, de manera inconsciente, programan su mente con imágenes negativas antes de dormir, porque pasan horas viendo noticias cargadas de miedo o películas llenas de violencia. Y lo que no saben es que esas imágenes y emociones entran directamente a su subconsciente en el momento más vulnerable, generando un estado interno que más tarde se refleja en preocupaciones, insomnio o situaciones de conflicto en su vida diaria. Y todo porque le hablaron a su subconsciente en el idioma que éste entiende, pero con mensajes que lo llevaron en la dirección opuesta. Y lo más fascinante de esta verdad es que al entenderlo puedes darle la vuelta, porque si decides conscientemente alimentar a tu subconsciente con imágenes de éxito, salud, abundancia y amor, cargadas de gratitud y de alegría, estarás sembrando un jardín interno que inevitablemente florecerá en tu realidad externa. El caso de Martín ilustra de manera perfecta este principio, porque él había intentado durante años dejar atrás la inseguridad y los miedos que lo paralizaban. Sin embargo, fue solo cuando descubrió la práctica de unir palabras sencillas con imágenes y emociones antes de dormir que su vida comenzó a transformarse. Y cada noche, en lugar de repetir largas listas de afirmaciones, se limitaba a visualizarse dando una conferencia con seguridad, sintiendo la calma en su voz, la firmeza en sus movimientos y la alegría de haber inspirado a otros, y acompañaba esa imagen con una frase corta y poderosa que decía 3 veces con emoción, y en cuestión de semanas empezó a recibir oportunidades que jamás había imaginado, como invitaciones para hablar en pequeños grupos que luego se transformaron en escenarios más grandes, y él mismo reconoció que el cambio no se debió a la cantidad de veces que repetía sus afirmaciones, sino a la intensidad con la que logró hablarle a su subconsciente en su verdadero idioma. Esto nos lleva a comprender algo fundamental. El subconsciente es literal, directo y emocional, y responde de manera inmediata a aquello que le muestras con claridad y fuerza, por lo que si quieres activar tu salto cuántico en 24 horas, no basta con repetir palabras al aire, sino que debes darles cuerpo, darles alma y convertirlas en experiencias internas completas, porque en ese instante tu subconsciente no duda, no cuestiona, no posterga, simplemente acepta lo que recibe como verdad y comienza a reestructurar tu vida en función de ello. Y cuando este proceso ocurre, empiezas a notar señales, coincidencias y oportunidades que parecen llegar de la nada, pero que en realidad son la manifestación externa de un lenguaje interno que aprendiste a dominar. Un lenguaje que ha estado en ti desde siempre, pero que hoy decides usar conscientemente para transformar tu destino. De esta forma, comprender el lenguaje oculto del subconsciente es como recibir la llave de un tesoro que estuvo guardado por siglos, porque la mayoría nunca lo descubre y pasa su vida intentando forzar cambios desde la superficie, sin darse cuenta de que lo único que necesita es aprender a hablar con claridad y emoción a esa parte interna que siempre está escuchando, siempre está observando
y siempre está creando. Y al hacerlo, cada palabra, cada imagen y cada emoción que siembres en tu interior se convierte en la materia prima con la que el universo fabricará las experiencias de tu vida. Cuando empiezas a comprender el lenguaje oculto de tu subconsciente y a aplicarlo conscientemente en esos momentos previos al sueño, se desencadena un fenómeno que muchas personas describen como mágico, pero que en realidad es una consecuencia natural del proceso interno, porque lo primero que ocurre no es que tu vida cambie de golpe de la noche a la mañana con grandes transformaciones externas, sino que aparecen pequeñas señales, coincidencias y sincronías que actúan como pruebas de que el mensaje ya ha sido recibido y de que tu realidad está empezando a moverse en la dirección correcta. Y estas señales son fundamentales porque cumplen dos funciones esenciales. Por un lado, alimentan tu fe, y por el otro, refuerzan la programación interna que estás construyendo. Es en este punto donde muchas personas fallan, porque esperan que el salto cuántico se manifieste únicamente en forma de un resultado espectacular inmediato, como ganar la lotería o cambiar radicalmente su vida de un día para otro. Pero lo que no comprenden es que la mente subconsciente necesita mostrar primero evidencias graduales, como si fueran destellos de lo que está por venir. Y quienes aprenden a reconocer y agradecer esas primeras señales, activan un efecto acumulativo que acelera el proceso y abre cada vez más puertas, porque el subconsciente interpreta esa gratitud como una confirmación de que debe seguir manifestando en la misma dirección. Un ejemplo inspirador es el de Laura, quien decidió aplicar esta técnica durante una etapa en la que se sentía atrapada en un trabajo que no le gustaba, y lo primero que experimentó no fue la oferta de empleo de sus sueños, sino algo aparentemente pequeño. Un compañero de trabajo le recomendó un libro que hablaba sobre creatividad y abundancia, y en ese mismo día recibió un correo con una invitación para un curso gratuito relacionado con su pasión, y aunque en apariencia eran detalles menores, Laura eligió verlos como señales claras de que su subconsciente ya estaba activando nuevas oportunidades, y en cuestión de semanas, esas pequeñas casualidades se multiplicaron hasta que recibió una propuesta concreta para un puesto mucho más alineado con sus deseos. Y ella misma reconoce que la clave no fue esperar lo imposible de golpe, sino agradecer cada indicio como si ya fuera la manifestación completa. Este principio de reconocer y valorar los primeros resultados visibles se convierte en el motor de un ciclo poderoso, porque cuanto más consciente eres de esas señales, más atento te vuelves a ellas, y esa atención activa tu sistema reticular, una parte del cerebro que filtra la información y te hace percibir aquello que antes pasabas por alto, de manera que empiezas a notar más oportunidades, más coincidencias y más puertas abiertas. Y lo curioso es que siempre estuvieron ahí, pero tu mente no las veía porque no estaba programada para buscarlas. Y al reprogramar tu subconsciente, es como si de pronto iluminaras un escenario que antes permanecía en penumbras, revelando caminos que parecían inexistentes. Lo más poderoso de este proceso es que esas primeras manifestaciones, aunque pequeñas, ya son el inicio del salto cuántico, porque marcan el cambio en tu estado interno, y ese cambio interno es el verdadero punto de partida de toda transformación, ya que una vez que tu mente y tus emociones se alinean con la certeza de que algo está ocurriendo, tu comportamiento, tus decisiones y hasta tu energía cambian, atrayendo con más rapidez aquello que deseas. Y por eso es tan importante entender que el salto cuántico no se mide solo en términos de resultados externos inmediatos, sino en la capacidad de reconocer la nueva vibración interna que inevitablemente se reflejará en lo externo si persistes en la práctica. El secreto entonces está en no subestimar lo pequeño, porque cada detalle, cada coincidencia y cada avance sutil son la confirmación de que tu subconsciente está trabajando a tu favor. Y cuando decides confiar en ese proceso en lugar de apresurarlo o frustrarte, entras en un estado de confianza que potencia aún más la manifestación. Porque la fe no es un acto ciego, sino la respuesta natural a un cúmulo de señales que te muestran
paso a paso, que el cambio ya está en marcha. Y así, cada noche que escuchas el mensaje antes de dormir, cada palabra que sientes con emoción y cada visualización que llenas de detalles, va consolidando un nuevo estado interno que, en cuestión de horas o días, empieza a dejar huellas visibles en tu vida cotidiana. Y es precisamente cuando comprendes la importancia de esos primeros resultados visibles que te abres a la siguiente revelación. La verdadera transformación no ocurre en el momento en que obtienes lo que deseas, sino en el instante en que te conviertes en la persona que lo atrae de manera natural, porque ese cambio de identidad interna es lo que garantiza que los resultados no sean un golpe de suerte pasajero, sino una nueva realidad estable y duradera que surge del salto cuántico activado en lo más profundo de tu ser. Uno de los aspectos más poderosos y menos comprendidos del salto cuántico es que no se trata únicamente de atraer algo externo hacia ti, sino de convertirte en la persona que naturalmente vive esa realidad que deseas. Porque lo que determina lo que experimentas no es tanto lo que pides, sino la identidad desde la cual lo pides. Y aquí radica la verdadera diferencia entre quienes logran cambios sorprendentes y quienes permanecen atrapados en el mismo círculo una y otra vez, ya que la identidad actúa como una frecuencia vibratoria, una especie de señal constante que emites al universo y que, de manera inevitable, atrae lo que está en armonía con ella. Por lo que mientras sigas vibrando desde una identidad que no corresponde a la vida que anhelas, cualquier resultado positivo que consigas será frágil, temporal y difícil de sostener. Pero en el momento en el que decides cambiar esa identidad y alinearla con tu nueva vibración, todo empieza a transformarse con fluidez, como si la vida hubiera estado esperando esa señal para abrir las puertas que antes permanecían cerradas. El cambio de identidad comienza de manera sutil, casi imperceptible, cuando escuchas un mensaje antes de dormir que penetra en lo profundo de tu subconsciente y empieza a sembrar nuevas ideas, nuevas imágenes y nuevas emociones que contradicen la programación antigua que llevas dentro. Y es en ese momento cuando empieza una especie de batalla silenciosa entre la versión que fuiste hasta ahora y la versión que quieres ser. Y es ahí donde la constancia se convierte en tu mayor aliada, porque cada repetición del mensaje antes de dormir es como un golpe suave pero firme en la estructura de tu mente antigua, debilitando los muros de la identidad vieja hasta que finalmente se derrumban y dejan espacio para una identidad completamente nueva. Y lo fascinante es que esa nueva identidad no se construye a través de esfuerzo consciente durante el día, sino que se va consolidando mientras duermes, cuando tu mente lógica no puede interponerse y tu subconsciente absorbe las instrucciones como verdades absolutas. Cuando empiezas a vivir desde esta nueva identidad, todo en ti cambia sin que tengas que forzarlo, porque tus pensamientos se vuelven más coherentes con lo que deseas. Tus emociones vibran en una frecuencia distinta y hasta tus acciones parecen fluir de manera natural hacia las oportunidades que antes pasaban desapercibidas. Y lo más impactante es que los demás también perciben ese cambio, aunque no sepan explicarlo. Notan que tu energía es distinta, que tu confianza es más firme y que tu presencia genera atracción. Y sin darte cuenta, empiezas a recibir más apoyo, más puertas abiertas y más coincidencias favorables, lo que refuerza aún más tu convicción de que el salto cuántico está ocurriendo. Y esa convicción se convierte en un círculo virtuoso que alimenta tu vibración y consolida tu nueva identidad. Un caso inspirador es el de Martín, un joven que solía vivir con inseguridad y miedo constante al fracaso, y que decidió entregarse por completo a este proceso nocturno durante un mes, escuchando el mensaje cada noche y dejándose llevar por las imágenes que se formaban en su mente. Y lo sorprendente fue que al cabo de pocas semanas, sin darse cuenta, comenzó a hablar de manera distinta, a tomar decisiones más firmes
y a comportarse con una seguridad que nunca había tenido, lo que provocó que en su entorno laboral empezaran a verlo como un líder natural, y en cuestión de días recibió la oportunidad de encabezar un proyecto importante que le cambió por completo su trayectoria profesional. Y cuando él mismo relataba su experiencia, decía que el verdadero cambio no fue el ascenso en sí, sino darse cuenta de que ya no era el mismo, que su identidad había cambiado y que, desde esa nueva vibración, ese resultado era apenas el inicio de todo lo que podía lograr. Lo importante de este ejemplo es entender que el salto cuántico se activa y se sostiene no solo con la emoción momentánea de escuchar un mensaje, sino con la transformación profunda de tu identidad. Porque una vez que tu subconsciente acepta que eres alguien distinto, ya no tienes que luchar por mantener el cambio, simplemente lo vives, y todo a tu alrededor se acomoda para reflejarlo, porque la identidad no solo guía tus pensamientos y tus acciones, sino que es la base desde la cual emites tu vibración energética, y esa vibración es la que determina qué atraes y qué rechazas en tu vida. Así que, cuando permites que la repetición nocturna, la visualización y la emoción hagan su trabajo silencioso en tu subconsciente, lo que en realidad estás haciendo es sembrar la semilla de una nueva identidad que florecerá inevitablemente en la realidad externa. Y es precisamente en este punto donde muchos descubren que el verdadero poder no está en esperar pasivamente a que las cosas cambien afuera, sino en tomar la decisión consciente de convertirse en la persona que ya vive esa nueva realidad, porque cuando tu identidad se alinea con tus deseos, ya no hay distancia entre tú y lo que quieres, solo hay un reflejo inevitable que tarde o temprano se manifiesta, y mientras más fuerte es esa identidad, más rápido y más duradero es el salto cuántico, porque la vibración que emites se vuelve constante, estable y congruente, eliminando cualquier contradicción interna que pudiera frenar el proceso, y es entonces cuando comprendes que cambiar de vida no es tanto un acto externo, sino una transformación silenciosa que ocurre en tu interior y que, de manera natural, reorganiza todo lo demás a tu alrededor hasta que tu mundo refleja fielmente lo que eres por dentro. Cuando hablamos de un salto cuántico en apenas 24 horas, muchas personas reaccionan con incredulidad, porque han sido condicionadas durante toda su vida a creer que los grandes cambios requieren años de esfuerzo, sacrificio y dolor. Pero lo que olvidan es que el tiempo no es un obstáculo absoluto, sino un elemento moldeable que depende directamente del estado de conciencia desde el que se vive. Y aquí es donde radica la esencia de este proceso, porque el tiempo lineal que solemos medir con relojes y calendarios no es la única manera en la que la realidad se desarrolla, ya que en niveles más profundos, el tiempo se comporta de forma flexible, respondiendo a la vibración que emites y a la identidad que has asumido, lo que significa que un cambio que para alguien podría tardar años en manifestarse, para otra persona puede ocurrir en apenas un día, siempre que exista la alineación perfecta entre intención, emoción y acción subconsciente. El motivo por el cual escuchar este mensaje antes de dormir puede generar resultados en tan solo 24 horas es porque aprovecha el momento más poderoso de la mente humana, el instante en el que tu conciencia despierta, cede el control y tu subconsciente queda abierto, receptivo y dispuesto a aceptar sin resistencia lo que recibe. Y lo que ocurre en ese estado no es simplemente un pensamiento pasajero, sino una reprogramación profunda que establece una nueva dirección en tu vibración, como si encendieras una señal poderosa que empieza a reorganizar tu realidad de inmediato. Y esta reorganización no necesita del paso del tiempo que estamos acostumbrados a medir, porque actúa de forma simultánea en múltiples niveles, creando conexiones, movimientos y sincronicidades que parecen surgir de la nada, pero que en realidad son la consecuencia directa de la vibración que emitiste la noche anterior.
Para comprenderlo mejor, imagina que tu vida es como un gran tablero lleno de piezas móviles que se organizan de acuerdo a tu estado interno, y cada vez que decides vibrar en una frecuencia distinta, esas piezas empiezan a moverse rápidamente, buscando nuevas posiciones que correspondan a lo que emites, y aunque desde tu perspectiva consciente todo parezca igual al despertar, en realidad, los movimientos invisibles ya comenzaron, las conexiones ya se activaron y las oportunidades ya están en camino hacia ti. Por eso es común que en menos de un día empieces a notar señales claras. Alguien te escribe con una propuesta inesperada. Surge una idea brillante que no habías considerado, o simplemente aparece la persona exacta que necesitabas en ese momento. Y al experimentar estas coincidencias, te das cuenta de que el tiempo no fue una barrera, sino un aliado que se comprimió para permitirte ver en horas lo que normalmente tomaría meses o incluso años. Un ejemplo inspirador es el de Clara, una mujer que atravesaba un periodo de estancamiento en su vida personal y profesional, y que, después de escuchar este mensaje antes de dormir y dejarse llevar por la visualización que lo acompañaba, despertó al día siguiente con una claridad tan intensa que tomó una decisión que llevaba posponiendo por años, y esa sola acción desató una cadena de acontecimientos que transformaron radicalmente su vida en cuestión de días. Y cuando ella misma contaba lo ocurrido, lo describía como si el universo hubiera estado esperando únicamente que ella cambiara su vibración para mover todo lo demás a su favor, y ese cambio de vibración ocurrió en una sola noche, en apenas unas horas de sueño profundo en el que su subconsciente absorbió la semilla del salto cuántico. Lo que debemos comprender es que las 24 horas no son una limitación, sino una ventana de oportunidad, porque cuando alineas tu intención con la práctica correcta en el momento más receptivo de tu mente, entras en un estado en el que el tiempo deja de ser lineal y se convierte en un catalizador, un puente inmediato hacia aquello que ya estaba disponible para ti, pero que no podías ver porque tu identidad anterior no lo permitía. Y cuando despiertas con la nueva vibración, no es que mágicamente las cosas aparezcan de la nada, sino que tu percepción cambia y empiezas a reconocer y aprovechar lo que siempre estuvo allí, oculto detrás de la programación antigua que lo bloqueaba. Y es en ese instante, cuando comprendes que un solo día puede contener dentro de sí el inicio de una nueva vida. Siempre que permitas que tu subconsciente reciba el mensaje y lo convierta en una verdad que no discutes, sino que aceptas como tuya desde lo más profundo. Por eso, el poder de las 24 horas no está en que el mundo externo se transforme completamente de la noche a la mañana, sino en que tu interior cambia de manera tan profunda que el reflejo externo empieza a ajustarse de inmediato, y ese ajuste, aunque al principio parezca un pequeño movimiento, en realidad marca el inicio de un efecto dominó que sigue expandiéndose hasta abarcar todas las áreas de tu vida. Y cuando entiendes esto, dejas de subestimar lo que una sola noche de entrega consciente puede provocar, porque reconoces que el tiempo, lejos de ser tu enemigo, puede ser tu mayor aliado si sabes cómo usarlo, y que todo lo que necesitas para activar un cambio gigantesco puede encontrarse en las horas silenciosas en las que tu mente duerme y tu subconsciente trabaja sin límites ni interferencias. El verdadero motor de un salto cuántico no es únicamente la técnica, las palabras o incluso el momento preciso en el que decides actuar, sino la fuerza invisible que sostiene todo el proceso. La fe cuántica, una convicción tan profunda y tan firme que no admite dudas ni cuestionamientos, porque cuando tu mente y tu corazón se alinean en una certeza absoluta, el universo no tiene otra opción que responder en consecuencia. Y esto es algo que las grandes tradiciones espirituales, los maestros del pensamiento y hasta los investigadores modernos en física y neurociencia han señalado de distintas formas, porque no se trata de una creencia ciega, sino de una vibración consciente que transforma tu relación con la realidad, al punto de que cada acción, cada palabra y cada pensamiento se convierte en una afirmación del destino que ya has aceptado como tuyo.
La fe cuántica no se construye en base a evidencias externas, porque si esperas ver resultados antes de creer, quedarás atrapado en un ciclo infinito de duda y espera, sino que se alimenta desde dentro, de la decisión firme de vivir como si aquello que deseas ya existiera, y es precisamente esta actitud la que abre la puerta a que se manifieste, porque en el momento en que actúas desde la certeza, empiezas a proyectar señales coherentes que tu entorno reconoce y responde. Y lo más impresionante es que no necesitas convencer a nadie más, ni demostrar nada a tu alrededor, porque la energía que emites es suficiente para empezar a atraer las circunstancias, las personas y las oportunidades que encajan con tu nueva identidad. Y en este punto, ya no importa si el cambio ocurre en 24 horas, en 3 días o en una semana, porque tu percepción del tiempo deja de ser una cuenta atrás y se convierte en un flujo continuo de confirmaciones que te muestran que estás en el camino correcto.